¿Cuántos se sienten confortados? ¿Se siente confortado o no se siente confortado? Aleluya, qué rico. La verdad es que cuando Él se manifiesta y cuando Él obra, comienzan a suceder muchas cosas. Él cambia vidas, Él renueva nuestro corazón, Él nos alienta. Quizá puedas traer tú diferentes tipos de situaciones, pero cuando tú estás delante de Él, Él conforta tu vida. Amén. Él no es indiferente a lo que tú vives, a lo que tú pasas, a lo que tú estás enfrentando. Realmente yo sí quiero decirte que Él está muy al pendiente de cada uno de nosotros. Amén. En esta tarde quiero compartirte un tema que lleva por nombre: ¿qué hacemos nosotros ante las necesidades de los demás? ¿Qué hace usted ante la necesidad de las personas? ¿Qué hace usted ante la necesidad de sus familiares? ¿Qué hace usted ante la necesidad de sus amigos? ¿Qué hace usted ante la necesidad de sus compañeros? Y yo quiero que antes de que comencemos, toques al que está a tu lado y dile: ¿qué haces ante la necesidad de las personas? Y hay muchos. Si es de tu confianza, dile: ¿qué haces ante mis necesidades? Y la mayoría de las personas ante la necesidad de una persona se muestra indiferente. Pocos ayudan, pocos tienden la mano. La mayoría mejor le da la espalda porque la mayoría de las personas piensa: apenas si puedo con mis situaciones personales como para poder todavía consolar, alentar, ayudar, apoyar a otros. Hoy el tema lleva por nombre: ¿qué hacer o cómo actuar ante las necesidades de las personas? Y ahora yo quiero que te hagas esa pregunta. Cuando tú ves una necesidad, cuando tú ves a una persona, ¿cómo actúas? ¿Le ayudas? ¿Le tiendes la mano? ¿Por lo menos le sonríes? ¿Qué haces? ¿O simplemente te desapareces? Hoy quiero hablarte de este tema porque quiero decirte que la actitud, la acción de una persona puede cambiar el entorno de muchas, puede cambiar el entorno de la persona que está a tu lado. Y te quiero hablar de una historia que muchas veces ya hemos leído, ya hemos platicado, posiblemente hemos compartido en muchas ocasiones, pero quiero volverla a platicar en esta tarde. Y yo quiero decirte que mientras tú y yo a veces nos sentimos abrumados y nuestro cansancio y nuestro problema nos hace sentir indiferentes, quiero decirte que el Señor Jesús no lo es. Hay una historia muy bonita que encontramos en el libro de Mateo capítulo 14. Y nada más te doy como referencia, en tu casa la lees, porque si no te sigues con la lectura. Pero esta es una historia que habla acerca de que el Señor Jesús, estando en un lugar árido, desértico, comienza a predicar y se da cuenta de algo, de la gran necesidad que tenían las personas que tenían que dejar sus aldeas, comunidades, su casa, su comodidad, su espacio, su familia, en busca de una respuesta. Y sabes, el Señor Jesús pudo optar por decir: pues hoy me siento cansado, hoy ando así como que medio con la pila baja, pongan un letrero que digan: hoy Jesús no atiende porque está cansado. Y agarran la barca, muchachos, y nos vamos al otro extremo donde podamos descansar, donde podamos olvidarnos de todo el trajín, la cotidianidad que tenemos con las personas.
Pero sabe, el estar sentado, el estar en ese monte y ver que a lo lejos venía posiblemente un anciano con sus muletas, el que veía a una madre cargando posiblemente a un joven en su espalda, y el joven, más bien dicho, ella lo venía arrastrando porque era mayor a su capacidad, y mientras él observaba cómo la gente se acercaba con una gran necesidad física, con una gran necesidad emocional, con una gran necesidad económica, y la gente llegaba, se acercaba, eso conmovía el corazón del Señor. Juan capítulo 14, versículo 13, ¿qué le parece si se pone de pie, por favor, por respeto a la palabra de Dios? Mateo capítulo 14, versículo 13. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Bendito Dios, en esta tarde, hoy te pedimos que seas tú el que tome el control. Cada uno de los que estamos aquí tenemos situaciones particulares, tenemos situaciones que nos diferencian de los unos de los otros, pero hay algo que nos identifica: el buscar a un Cristo vivo, el seguir a un Cristo poderoso, el saber que así como esta gente llegaba cargada de diferentes circunstancias, había alguien que nos esperaba el día de hoy para cambiar nuestra condición. Y hoy yo te pido que en el nombre de Jesús quites todo límite en su mente, todo límite en sus emociones, en su corazón, y al quitar esos límites, la palabra active la fe para ser libres, para recibir gozo, para activar palabra de vida, de esperanza en su corazón, y que la palabra no solamente venga a ser ruido, que la palabra no solamente venga a ser alimento, sino provoque una transformación en la vida de cada persona y en la vida de cada familiar de ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Toma tu lugar. ¿Qué hacemos ante la necesidad de otros? El Señor Jesús quería irse a descansar, quería ir a platicar con sus discípulos, quería darles una enseñanza, sabía que algunos temas había que volverlos a reforzar, pero la gente llegó y sorpresa, ya no pudo conversar, formar, discipular a la gente que estaba con él, sino lo que dijo: bueno, otro día, muchachos, hoy a las 11 de la noche, cuando terminemos después de predicar, de enseñar, continúo con ustedes. ¿Sabe? El Señor Jesús, a pesar de que esté haciendo algo, va a dejar de hacer lo que está haciendo por atenderte. El Señor está viendo una circunstancia, y si tú te acercas a Él, Él va a dejar lo que está haciendo por voltear a verte, por voltear a escucharte, por oír lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando. ¿Sabes? Jesús tiene compasión del necesitado. Diga conmigo: Jesús tiene compasión del necesitado. La Biblia no nos da detalles, pero cuando yo leo esta porción que dice tuvo compasión, yo no dudo que el Señor ha de haber visto a lo lejos a alguna ancianita que posiblemente con trabajo, si podía caminar con un bordón, y ha de haber corrido a ella y le ha de haber dicho: apóyese en mi hombro, apóyese en mi brazo. Y posiblemente los discípulos han de haber dicho: ¿y a dónde fue el maestro? El maestro no solamente veía, el maestro no solamente observaba la necesidad. La Biblia se hubieran hecho, yo creo que 1000 libros de la Biblia si hubiera registrado cada detalle. Pero no dudo que el Señor Jesús corría para apoyar
a esas personas que estaban con alguna limitante para poder llegar. ¿Quién no te dice que en esa ocasión venían personas con camillas, cargando a alguna persona, algún niño, algún joven? Y el Señor Jesús a la hora de llegar les decía: les quiero ayudar a bajarlo, porque ustedes caminaron mucho. ¿De dónde viene? ¿De qué región viene? ¿Cuánto tiempo se tardaron? El Señor estaba tan interesado y ha estado tan interesado en cada uno de nosotros, que antes de que comenzara la enseñanza les ha de haber dicho: ¿cuánto te tardaste para llegar a este lugar? Ay, maestro, me tardé como 4 horas. Y usted, el que está de aquel lado, ¿cuánto se tardó en llegar a este lugar? Ay, maestro, la verdad que llevo 2 días caminando para poder llegar, porque sé que cerca de ti puedo encontrar lo que necesita mi vida. El Señor Jesús estaba muy al pendiente de las necesidades. Yo no dudo que al término de la reunión, así como hace la pastora que les pregunta a la gente: ¿qué entendiste? ¿Cómo te sentiste en la reunión? Ahora que recibiste tu milagro, ¿qué está pasando en tu mente? ¿Qué está pasando en tu corazón? La Biblia siempre registra multitud de personas. La Biblia siempre registra gran cantidad de gente a su alrededor, pero lo que marcó la vida del Señor Jesús es la manera en que Él tenía un acercamiento con ellos. Esta historia me gusta mucho, porque siempre estamos acostumbrados a leer el tema la multiplicación y la provisión, pero hoy yo lo quiero ver de otra manera. Hoy yo lo quiero ver cómo Jesús veía a la gente y cómo los discípulos veían a la gente. En el libro de Lucas capítulo 9 versículo 12 nos está hablando también la misma historia, pero a través de este versículo vamos a ver cómo los discípulos tienen una manera de pensar diferente a la de su maestro. En Lucas capítulo 9, mientras Jesús lloraba, mientras Jesús abrazaba, mientras Jesús le daba un beso a un ancianito, mientras el Señor consolaba a una viuda, mientras el Señor hacía muchas cosas. En Lucas capítulo 9, versículo 12, encontramos la misma porción, pero quiero concentrarme en este versículo. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Fíjese, qué circunstancia. Mientras el Señor Jesús estaba terminando su enseñanza, estaba terminando la administración, estaba abrazando un cojo. El cojo lo abrazaba y no lo soltaba. Imagínense esa escena. Y los discípulos llegaron y le hablaron al oído y le dijeron: Señor Jesús, te felicitamos, hoy estuvo la enseñanza súper, pero ya es tarde, ya son casi las 6 de la tarde, está oscureciendo. Ya sabes aquí cómo se pone el clima, Señor. 6 de la tarde, oscurece y el clima comienza a complicarse porque es un frío que cala hasta los huesos. ¿Qué te parece si les dice que se vayan y nosotros nos vamos a cenar porque ya tenemos hambre? Nos damos cuenta en esta historia cómo hay una gran necesidad. Y mientras el Señor Jesús actúa con compasión, con amor y con servicio, los discípulos, ¿qué le dicen? Despídelos. Diga conmigo: los discípulos le dijeron a Jesús: despídelos. ¿Cómo actuamos nosotros ante una circunstancia personal
¿Cómo actuamos nosotros ante una circunstancia familiar? ¿Cómo actuamos nosotros ante una circunstancia dentro de la iglesia? La mayoría de las personas siempre vemos nuestro problema, mi circunstancia, mi enfermedad, mi situación, mi esto, mi aquello. Pero no somos capaces de ver que hay personas a nuestro lado que también tienen una necesidad muy grande. Y la mayoría optamos como los discípulos. Ay, este me pide dinero si está viendo que con trabajo se complete para comer el día de hoy. No sé si le ha pasado que luego hay gente que tiene letreros. Me das un abrazo y te regalo una paleta. Este tipo pide que le dé un abrazo y me va a regalar una paleta. Si a mí nadie me da abrazos en mi casa, si nadie me dice nada en mi hogar. Y nos mostramos con un corazón tan renuente, tan indiferente ante las personas. Nos mostramos con una actitud tan apática ante lo que está pasando. En una ocasión estábamos en la Ciudad de México y había varias personas que estaban con sus cartelones. Me regalas un abrazo y yo te doy este paquete de dulces. Y era bien curioso porque cuando yo observaba eso, que la gente tenía su letrerito, me regalas un abrazo y yo te regalo un dulce, lo más correcto es que la gente hubiera dicho, pues bueno, total, un abrazo se le da a cualquiera. Me quedé observando y me llamó mucho la atención. La gente no es capaz de dar un abrazo. Te podré dar un golpe, una mala palabra, una patada, una maldición, un zape, pero eso de dar abrazos, los abrazos los dan los tontos. Eso es el concepto que tiene la persona. En otra ocasión, estábamos en otro sector de la Ciudad de México y en la Ciudad de México muchos grupos cristianos salen con letreros de me regalas un abrazo, me regalas una sonrisa. Y en esa ocasión había un grupo de chicos que tenían un cartel que decía, ¿me regalas una sonrisa? Y yo te regalo otra sonrisa. Parecía ilógico, pero la mayoría de las personas, en lugar de sonreír, se seguían de largo. Hoy en día ni a la gente ni le interesa abrazar, ni le interesa sonreír, ni le interesa palmear, mucho menos te interesa detenerte a ver lo que está sucediendo alrededor. Oiga, ¿me ayuda para completar para mi medicina? Flojo, póngase a trabajar. Oiga, ¿me ayuda? Porque soy migrante y voy camino a Estados Unidos y anda completando para un taquito. ¿Quién le manda a salirse de su tierra? Y para todo lo que pasa, todo lo que sucede, siempre tenemos una palabra que en lugar que ayude, que en lugar conforte, volamos la cabeza. En esta misma historia, en el libro de Marcos capítulo 6, si usted no leyó la Biblia, hoy va a leer un poquito, ¿verdad? En el libro de Marcos capítulo 6, vamos a encontrar versículo 37. Que además de que había una necesidad de brindar sanidad, libertad, liberación, paz, palabra, también se estaba presentando una gran necesidad. Diga conmigo, ya era tarde y tenían hambre. Esa era también una gran necesidad. El clima comenzaba a bajar. El lugar era desértico. Entonces había muchas cosas que estaban sucediendo en ese momento. Y fíjese cómo habla nuestro Señor Jesucristo. Desde el versículo 36. Despídelos
para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tiene qué comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. ¿Sabes? Esta parte me gusta. Por supuesto que el Señor sabe qué va a hacer. Por supuesto que el Señor conoce perfectamente la necesidad, enfermos, liberación, restauración. Había muchas cosas que hacer. Pero ¿sabes? Hay algo muy importante que el Señor quiere. Y el Señor quiere incluirte en su trabajo, incluirse en su equipo. Cuando yo leía esta parte que dice, y les dijo: vayan y pregunten quién tiene algo para que pueda suceder un milagro. La Biblia registra 5,000 personas, sí es cierto, pero ¿sabes? De todas esas personas se menciona un joven que traía, ayúdeme a predicar, ¿cuántos peces? ¿Cuántos? Ayúdeme. 5. 5 panes, ya ve que no se sabe la historia, y he escuchado a muchos cuando termino de predicar: el pastor predicó lo mismo. Pues si predicó lo mismo, entonces apréndalo. ¿Cuántos panes? 5. ¿Peces? 2. Y ya no diga: el pastor predicó lo mismo. Ahora diga: ya aprendí por lo menos cuántos panes, ¿verdad? Y sabe, a mí me llama mucho la atención esta historia, porque siempre hablamos de la multiplicación, pero no hablamos que había un joven que escuchó lo que estaban preguntando los discípulos. Oigan, buenas tardes, disculpen, ¿alguien trajo almuerzo? No. Disculpen, buenas tardes, ¿alguien de ustedes trajo algo para comer? No. Oigan, disculpen, ¿ustedes trajeron algo para comer? No. Yo no dudo que la gente sí llevó para comer, y yo no dudo que hayan llevado buena comida. La pregunta es, en medio de unas 30,000, 40,000 personas, solamente una familia, pensando en la abuelita o pensando en la mamá de este joven, fueron los únicos que llevaban alimento. Diga conmigo: no. Pero no todos estaban dispuestos a oír y no todos estaban dispuestos a colaborar. Diga conmigo: no todos estaban dispuestos a oír y no todos estaban dispuestos a colaborar. Cuando Pedro y Juan corrían entre la multitud: oigan, disculpen, ¿habrá alguien que traiga algo de No, nosotros no trajimos comida. Ok, perdón, disculpen, bonita tarde, de este lado ¿habrá alguien que haya traído Nosotros no traemos comida. Y la voz se fue pasando que si alguien había traído comida. Pero la palabra que se estaba soltando era: ¿quién quería colaborar? Porque tenemos una necesidad para atender a 20,000, 30,000 personas. ¿Quién quiere colaborar en medio de todo esto? Yo no dudo que algunos sacaron su torta de tamal y no traemos comida. No traemos comida, ¿eh? No traemos comida. ¿Alguien trajo comida? Yo traje para mí, no para los gorrones. Pero posiblemente un joven acompañado de su mamá o de su abuelita, porque la mayoría de los jóvenes casi nunca andan con su papá, siempre andan con la mamá o con la abuelita. Posiblemente ese joven era todo lo que tenía, era todo su alimento. Lo más seguro es que ese joven ha de haber viajado de muy lejos, pero cuando él escuchó que si alguien había traído algo de comer, es porque él estaba viendo la gran necesidad que se tenía. Y posiblemente lo platicó con su mamá o con su abuela. Oye, están pidiendo
que colaboremos. ¿Qué hacemos, mamá? ¿Por qué digo que 2 personas? Porque eran 2 peces. Posiblemente la abuela o la mamá le dijo al joven: llévalos, es todo lo que tenemos. No trajimos más porque ya no había más en la casa. Pero si el Señor Jesús está pidiendo, llévalos, hijo, llévalos. Él sabrá lo que tenga que hacer. La Biblia no menciona si el joven era pobre, si era su último alimento. La Biblia no menciona absolutamente nada, pero lo que yo sí quiero resaltar: supo oír y supo ver la necesidad, y algo muy importante, supo escuchar que el maestro requería el apoyo para hacer un milagro. Versículo 38 en el libro de Marcos, donde estamos. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Es decir, los discípulos se movieron, comenzaron a preguntar. Al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. 5 y 2 peces. Y yo quiero decirte que este principio de saber oír y ser generoso desata bendición. Y te quiero comentar: Jesús tuvo compasión en medio de la necesidad. Los discípulos dijeron que se vayan en medio de la necesidad. Y un joven que posiblemente en agradecimiento, o posiblemente la abuelita llegó, iba con un malestar de espalda. La Biblia no detalla, pero el dolor de espalda desapareció. Y el nieto, el hijo, le dijo: abuelita, no tenemos más que dar, demos nuestro alimento. La Biblia tampoco comenta, pero yo no dudo que el chico ha de haber venido contento, porque en medio de tanta gente nadie se paró, nadie traía nada, y el chico venía contento de decir: vi a Jesús de lejos, pero ahora me van a llevar y lo voy a ver cerca, porque llevo mis peces y mis panes para ofrecérselos a Él, y Él sabrá lo que tenga que hacer. Lo demás no me interesa, yo se los doy con gusto. Y sabe, ese principio de generosidad, ese principio de desprenderse, ese principio de ver la necesidad y apoyar con lo que tú tienes y no poner excusas, es lo que el Señor quiere. ¿Sucedieron muchos milagros ahí? Sí. Quiero decirte que sucedieron muchos milagros. En el libro de Marcos, aquí donde estamos, capítulo 6, versículo 38, ¿ya lo leímos? ¿Ya lo leímos? ¿Sí? Permítame, déjeme reencontrarme entonces yo. Juan capítulo 6, versículo 8. Aquí vamos a encontrar otra actitud, la actitud de otro discípulo. Juan 6:8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? ¿Sabes? Nunca dejes que la gente menosprecie lo que tú le puedes dar a Dios. Aquí Andrés encontró a este chico que venía, y el chico posiblemente ha de haber venido bien contento con lo que él traía. Y tal vez
La historia no lo comenta, pero le han de haber dicho, ¿y a dónde vas? Voy con el maestro. Escuché que estaban diciéndonos si traíamos algo de comida, se lo lleváramos al Señor Jesús o a los discípulos. Y yo no dudo que Andrés ha de haber dicho, ¿qué traes ahí? 5 panecitos. ¿Y qué más? 2 peces. ¿Y esto quieres llevárselo al Señor Jesús? Es que escuché que estaban solicitando. Y Andrés llevaba al muchacho y lo presentó delante del Señor Jesús. Sabía la necesidad que estaban pasando, pero ¿sabes qué hizo? También menospreció a este muchacho. Lo menospreció. ¿Por qué? Porque posiblemente Andrés ha de haber dicho, si este muchacho hubiera traído una canasta de pan y hubiera traído unos 10 canastos de pescados ahumados, valía la pena. Pero ¿cómo que se le ocurre traer solamente 2 peces chiquitos de carpa, de esos que están bien huesudos, que es más hueso que carne, y 5 panes que se ven ya más secos? ¿Sabes? La manera en que la gente ve la necesidad y la manera en que Dios quiere que tú la veas. Andrés veía una necesidad, pero menospreció al que se acercó. Y mientras toda la gente que estaba ahí tenía una gran necesidad, había solamente uno que dejó su prioridad alimentarse, que dejó en ese momento a su mamá o a su abuela para caminar en medio de la multitud, que posiblemente tuvo que aguantar hasta burlas. La Biblia no lo comenta, pero mira ese, ¿va a regalar lo que lleva? Sus panes están bien feos, los hubiera comprado en La Esperanza, los hubiera comprado en La Ideal. Ve el tipo de pan que lleva, no. ¿Y ya viste cómo va vestido? Si va a ir a ver a Jesús se hubiera puesto otras garritas mejores. Pero ¿sabes? Mientras la gente lo señalaba, mientras la gente menospreciaba, mientras la gente estaba en su propio mundo, el chico iba avanzando hacia Jesús y no le importó lo que la gente decía, no le importó el menosprecio de Andrés, no le importó que había muchas miradas. Lo que le importó es avanzar a paso seguro. A paso seguro, a paso seguro, y las miradas fijas, y cuando llega delante del Señor Jesús, el gusto y el placer de decir, esto es lo que tengo, no te voy a decir que es mucho, que es poco, esto es lo que tengo y te lo doy en este momento, maestro, porque tú lo estás pidiendo. Y sabes, esta enseñanza es una enseñanza de cómo tú actúas en medio de la necesidad personal, en medio de la necesidad de tu familia, en medio de la necesidad de la casa, en medio de la necesidad de la iglesia. ¿Cómo actúas cuando tu esposo o tu esposa te dice, dame tiempo? ¿Sabes que trabajo? ¿Cómo actúas cuando el esposo le dice a la esposa, sé que el dinero que te traigo es poco, pero de vez en cuando dime gracias? ¿Cómo te voy a dar gracias con la bagatela de dinero que traes? Los hijos, mamá, papá, sé que estoy mal, pero en medio de todo lo que me dicen, ¿no habrá manera de que lo diga con calma y no con gritos? Después de tus tonteras, ¿quieres que todavía te hable con calma? ¿Cómo actuamos ante las necesidades que tenemos en nuestra propia casa? ¿Y sabe? La manera de actuar es de una indiferencia total. Una indiferencia ante el trato con la esposa, una indiferencia ante el trato con los hijos, una indiferencia ante la sociedad.
No me interesan los migrantes, no me interesa que hayan dejado su nación, no me interesa absolutamente nada. No me interesa nada. No me interesa este viejo que está pidiendo aquí limosna. ¿Quién le manda a no haber hecho nada en su vida? Ha de haber sido un flojo, por eso terminó así. Y la gente del día de hoy es tan indiferente, tan dura, tan fría, tan crítica a las situaciones que tenemos a nuestro alrededor, pero nadie dice: yo te ayudo, yo colaboro, yo tiendo la mano, yo te apoyo con esto que tengo. Tal vez para muchos es insignificante, pero aquí está lo que yo te puedo dar. No es lo mejor, no es lo máximo, no es lo que tú esperas, pero te lo doy con gusto. Yo quiero que voltees al que está a tu lado. Tócale el hombro. Dale una palmadita. Y dile: ánimo. Jesús está contigo. Esa es la parte más importante que el Señor quiere que tú sepas el día de hoy. ¿Qué sintió el muchacho cuando el Señor Jesús tomó los peces y los panes? No dijo como Andrés: nada más de esto. Yo no dudo que tomó los peces y los panes y por otro lado abrazó al muchacho y le sonreía. Los peces, el maestro, el muchacho. Y la Biblia dice que comenzó a orar. Pero ¿te imaginas la escena? El Señor abrazando al muchacho, sosteniendo los panes y diciendo: gracias, Padre, porque en medio de 5,000 personas, 10,000 personas, 20,000 personas, hubo uno, tan solo hubo uno, que no fue indiferente al problema y a la necesidad de aquí está. Bendícelo. Yo quiero que entiendas esa parte donde el Señor Jesús no lo menospreció. Y yo comencé con la historia de fue compasivo. Y quiero cerrar esta historia. No solamente fue compasivo, sino se gozó con la generosidad de un joven. Y quiero decirte que la generosidad más la fe desata milagros. Diga conmigo: la generosidad y la fe desata milagros. ¿Qué milagros surgieron? Mientras yo estaba predicando esta enseñanza, el Señor me recordaba lo que ayer estaba leyendo y en estos días estaba leyendo. Y te lo voy a decir así como ayer lo volví a leer, y te lo voy a comentar, porque es ahí donde surge el milagro. El niño escucha que están solicitando comida. La abuelita tiene un dolor muy fuerte en la espalda, tiene hambre, pero los dos se han puesto de acuerdo a que van a regalar su comida, su almuerzo, porque el Señor Jesús lo está pidiendo. El dolor está muy fuerte. El niño ve a la abuela con el dolor en la espalda. Le costó trabajo venirse de su casa a donde estaba. No habían comido nada. Estaban escuchando por otro lado: ¿quién quiere colaborar? La abuelita decía: me duele mucho, hijo, pero hay que darlo. No habían comido, las tripas les gruñían. Y el niño presentó su ofrenda. Cuando el joven regresa, encuentra una abuelita que estaba brincando. Hijo, ¿qué, mamá? Ya no me duele nada. ¿Sabes? Porque cuando tú te sabes desprender
de lo que tú tienes, el Señor obra de una manera sobrenatural. Diga conmigo, la generosidad más la fe desata milagros. No seas indiferente al que está con su guitarrita de Juan Pena, ¿no? Pena porque no canta ni toca, pero nada te cuesta con darle una monedita. Nada te cuesta colaborar con el chico que se sube al camión y te dice que no está saliendo de un anexo ni de la cárcel, pero que te pide de favor que le compres un producto porque tiene familia que lo espera. Nada, no seas indiferente ante la necesidad de tu hijo, de tu hija que te dice: le estoy echando ganas en la escuela, pero me cuesta trabajo. Y tú no estés con la cantaleta de valora lo que tienes porque yo en mi época no tuve ningún apoyo. Ya lo sabemos, ya lo hemos oído muchas veces. Solamente te está diciendo: me cuesta trabajo, apóyame, ayúdame. Somos tan indiferentes a las necesidades que tenemos en casa, somos tan indiferentes que no nos damos cuenta porque tenemos un corazón tan duro, tan soberbio. Y lo que el Señor quiere en esta bonita tarde es que tú te des cuenta que además de el costal de necesidades que tú y yo tenemos, voltea a ver al que está a tu lado, él también tiene necesidades. Él también tiene necesidades. Y cuando tú te das cuenta que el que está a un lado, el que está a otro lado tiene necesidades, entonces el Señor va a poder obrar muchas cosas a tu favor. Y cierro con esto. ¿Cómo tú ves al que está a tu lado? ¿Como una carga? ¿Como una molestia? ¿Como un ya ni modo? ¿Como un error? ¿O como una persona a la que tú le puedes brindar un poco de tiempo? ¿Cómo? Hay gente en el trabajo que no sabe hacer las cosas X y se acercan a ti que tienes más tiempo y que ya sabes más o menos cómo se hace la situación y te preguntan: disculpe, ¿cómo le puedo hacer porque no puedo sacar este trabajo? Y en tu mente está: que se friegue. A mí me costó trabajo y nadie me enseñó. Voltea a ver al que está a tu lado y dile: ¿no eres de esos? Diga: ser generoso y no ser indiferente es lo que el Señor quiere que hagamos. Hoy no te quise hablar esta historia de la multiplicación, aunque te toqué un punto ahí. Yo quiero que te pongas de pie. ¿Qué vas a hacer ante una necesidad? ¿Darle la espalda? ¿Correr? ¿Menospreciar? Ser generoso. Y ser generoso comienza desde una sonrisa. Ser generoso comienza desde una palmada. Los hijos no son como nosotros. Ya los hijos saben la historia de nosotros. Nosotros no tuvimos oportunidad y aquí estoy. Sí, ya lo saben. ¿Cuántas veces se las hemos contado? 1000 veces. Ya se saben la misma historia. Tus abuelos no tenían nada y nosotros vivíamos ahí en un cuartito y ve, gracias a Dios, lo que soy yo, y tú no valoras lo que tienes, y tú no valoras lo que Dios te da, y tú no valoras lo que yo te doy. Ya lo saben. Pero ¿sabes? Muchas veces en medio de todo el discurso que nosotros decíamos como padres, la necesidad que tienen ellos es de que nosotros guardemos silencio. Y a veces un abrazo,
una palmada, una mirada de te estoy tratando de entender, pueda cambiar la condición del hijo, del esposo, de la esposa. Yo quiero que cierres tus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, en esta tarde gracias te damos por esta enseñanza.